Sobre todo lo que pretendemos es dar a conocer a la ciudadanía en general pues las distintas medidas o reuniones que venimos manteniendo a efecto, a colación con la COVID-19. Nosotros hemos celebrado esta mañana una reunión, yo diría que bilateral, la puedo llamar así, en la que han formado parte integrantes de la Comisión de Salud en el ámbito de la COVID-19 y, por otro lado, los portavoces de los distintos grupos políticos municipales. Esa reunión, que estaba previsto celebrarla a 1 de septiembre, se ha adelantado a raíz de, como saben todos ustedes, de la distinta información oficiosa, incluso oficial, a través de la propia página de la Junta de Andalucía, que se puede consultar para ver cómo van evolucionando los datos en nuestra localidad y en la provincia también, en general, para que podamos ir comparando un poco. Y hemos decidido precisamente adelantarla a consecuencia de esos datos, que evidentemente, adelanto, a nivel municipal, pues son datos que preocupan porque no tanto a lo mejor por el número, pero sí por la progresión. Se va viendo a medida, hemos estado viendo a lo largo de estos días, cómo han ido creciendo de una manera importante y eso supone pues que tengamos que ir previendo algún tipo de medidas que podamos adoptar en los próximos días. La idea de esta reunión se ha dividido en dos grandes bloques. Por un lado, iniciativas en torno al comienzo del curso escolar y, por otro lado, iniciativas ya de carácter general dirigidas a toda la población. Se van a recoger todas esas iniciativas en un documento que después será también objeto de debate final, de consenso y de aprobación, llegado el caso, por parte de la propia Comisión de Salud que preside la concejal delegada de Salud, Carmen Gallardo. Mañana tendremos también una reunión de Junta de Portavoces en la que vamos a analizar los datos que hoy se publiquen. Saben que los fines de semana no se publican datos y, claro, evidentemente mi preocupación es porque esos datos pueden ser datos sensiblemente superiores a los que hemos manejado en días anteriores y, por tanto, van a determinar el que podamos adoptar determinadas medidas a fin de evitar la propagación de la enfermedad. De esas medidas ya iremos anunciándolo convenientemente porque, bueno, se harán a través de decretos de alcaldía. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la participación y la implicación de los distintos sectores que han formado parte, ahora lo dirá Carmen, que han formado parte de esta comisión, que han estado hoy trabajando con nosotros, de los grupos políticos municipales que en todo momento han estado a través de la Junta de Portavoces, del grupo que tenemos de Junta de Portavoces, en contacto permanente para ver cómo ha ido evolucionando los datos, que, insisto, desde la semana pasada, el lunes pasado, fin de semana pasado, ahora pues han empezado a ser por lo menos de considerable magnitud y, por tanto, importancia, y de ahí que yo quiera lanzar ese mensaje de prudencia máxima a la ciudadanía. Es necesario, yo lo he dicho en otro momento, pero es necesario que la colaboración de todos y todas. De nada sirve que yo lleve mascarilla si otras personas no la llevan, porque al final el problema es que pueden estar contagiándome a mí. O sea que es importante que todos hagamos uso de la mascarilla. Desgraciadamente es un hábito el llevarla mal colocada, intentar llevar esa mascarilla bien colocada, guardar las distancias de seguridad y, bueno, todas las medidas higiénico-sanitarias habidas y por haber, porque es la única manera de poder combatir esta situación. Aquí esto es una tarea de todos y de todas, no de unos pocos, y una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Yo incluso avanzaría más diciendo que, bueno, pues que intentemos evitar esos grupos amplios de convivencia, reducir los grupos de convivencia para que evitemos también esa propagación del virus. Lucena es una ciudad muy activa, afortunadamente, tiene mucha actividad industrial, tiene mucha actividad de ocio, bueno, pues las personas entran, salen, estamos en periodo vacacional y todo eso contribuye de alguna manera a que el virus, pues, que sigue estando entre nosotros, y eso es algo ya patente y evidente,
pues que provoque situaciones de alarma. Y eso es lo que tenemos que evitar. Evitar un confinamiento, porque al final ese confinamiento lo que va a provocar es que, evidentemente, paremos toda la actividad económica y eso sí que sería un terrible problema para nuestra ciudad, para la comarca y, evidentemente, para los lucentinos y las lucentinas. Estamos ya, de hecho, haciendo campañas, no solamente de sensibilización a través de los medios, sino que estamos haciendo campañas o estudios analíticos del saneamiento. Ya lo hicimos hace unos meses y lo hemos vuelto a hacer otra vez, lo haremos con más frecuencia. Una de las propuestas precisamente es que se haga con relativa frecuencia a fin de determinar posibles sectores dentro de la propia ciudad en los que pueda haber más incidencia de casos positivos del coronavirus, a fin de que pues podamos también en ese momento adoptar medidas concretas para esa zona en concreto. No vamos a bajar la guardia en absoluto, vamos a estar totalmente expectantes a lo que se vaya produciendo, desarrollando a lo largo de los próximos días y las medidas irán en consonancia precisamente con la situación que en cada momento tengamos que afrontar. No quiero relatarles todas las medidas que se han trabajado o que se han propuesto hoy en esta reunión, pero sí les puedo decir que en torno a los colegios casi más de 20 medidas propuestas de colaboración que después se van a materializar en reuniones que vamos a celebrar en los primeros días de septiembre. Hay que dejar un par de días o 3 para que los propios centros educativos terminen de confeccionar, de elaborar ese plan de contingencia frente al COVID y de organización interna y yo creo que en torno al 3, 4, 5 de septiembre ya podremos realizar esas reuniones con los distintos centros, con los distintos equipos directivos de los distintos centros docentes de infantil y primaria y también de secundaria. Hay que distinguir, son diferentes porque evidentemente nosotros tenemos unas competencias a nivel municipal en lo de infantil primaria y no tanto en lo de secundaria, pero es importante que nos podamos coordinar en todos los sentidos. Vamos a mantener esas reuniones, lo haremos, ya hablaba ayer con la concejal delegada de Educación, probablemente por zonas. Saben que Lucena está distribuida en distintas zonas educativas. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo por zonas para hacer más ágil las reuniones. Lo vamos a hacer también, evidentemente, con los responsables de servicio operativo, con la fuerza de cuerpo, en este caso con la policía local y con los agentes implicados que en un momento determinado tengan que adoptar medidas pues de colocación de vallas, de medidas de organización de entrada y salida, de pequeñas obras que tengamos que realizar para habilitar distintas entradas o distintas salidas. Todo eso se va a hacer en esas reuniones que, como he dicho, es intención, en este caso de la concejal delegada de Educación, poder celebrarla en los días 4 o 5 aproximadamente del mes de septiembre para que cuando empiece el curso podamos estar plenamente organizados y tengamos bien definidos los grupos de convivencia y la manera en la que podemos intervenir. Está todo eso, sí está definido por parte de distintos centros educativos. Y a nivel local, pues también se han trabajado en torno a una treintena de posibles medidas. Muchas de ellas son medidas que ya se aplicaron en su momento durante la pandemia y que ahora, bueno, pues van a estar presentes con alguna medida más adicional, novedosa, que vamos a intentar también poner en marcha. Algunas experiencias piloto, que ahora sí eso lo puede también comentar Carmen Gallardo, que queremos también poner en marcha en colaboración con los centros educativos a fin de que finalmente pues puedan ser medidas útiles y que permitan pues que podamos desarrollar la actividad con cierta normalidad. Yo hablaba de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, yo hablo también de representantes de prevención de riesgos laborales, de los servicios sociales, de Protección Civil, de Cruz Roja, de bomberos. Todos esos integrantes, todas esas personas han formado parte hoy también de esta reunión para que puedan ir aportando distintas propuestas, distintas sugerencias en relación a las actuaciones que queremos llevar y que queremos acometer. Sí decir también que los casos, la inmensa mayoría de los casos, como ustedes saben, pues a la vista también de los datos que pueda haber de ingresos, son asintomáticos y eso también es un dato que también preocupa, porque el hecho de ser asintomático implica que tenemos que ser también mucho más responsables a la hora de llevar a cabo y extremar esas medidas higiénico-sanitarias de seguridad, de distancia de seguridad, porque precisamente podemos contraer la enfermedad y no darnos cuenta de que efectivamente la tenemos y contagiar a las personas que tengamos a nuestro alrededor. Bueno, es una de las medidas que hemos contemplado precisamente esa, la desinfección, la nueva desinfección de calle. Hemos ya pedido presupuesto para poder desinfectar al menos un par de veces en semana hasta final de año
Y, bueno, pues mañana, precisamente, en la reunión que mantengamos con los portavoces, determinaremos, y a la vista de los datos de hoy, determinaremos si empezamos ya la campaña de desinfección de calle o aguantamos un poquito más. También hemos valorado el tema de los parques infantiles, mercadillos, parques biosaludables, espacios al aire libre, actividades también que vamos a desarrollar o que teníamos previsto desarrollar a lo largo del mes de septiembre, que, bueno, pues muchas de ellas, a la vista de los resultados o de las circunstancias, pues habrá que suspenderlas y ver las que no se suspendan, en qué condiciones se pueden celebrar para garantizar al máximo la seguridad de las personas y, evidentemente, evitar que se propague el virus. Mire, yo los datos que manejo son datos oficiales, son los datos de la Junta de Andalucía. Otra cosa es lo oficioso, es decir, que en un momento determinado pues pueda conocer una familia o podamos conocer también. Es importante también resaltar el tema de los bulos. Es una cosa, viene bien la pregunta porque se ha trabajado hoy precisamente el tema de los bulos. Saben que hace poco salió un bulo en una determinada zona de Lucena, que afortunadamente pues no se ha confirmado, y sí hay que intentar trabajar para evitar que se propaguen ese tipo de noticias que siempre son perjudiciales para la ciudadanía, porque crean una alarma que hay que tener, pero una alarma desmedida también puede ser preocupante y puede ser peligrosa. Nosotros vamos a intentar desde el Ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades y en el ámbito de las competencias o incluso del conocimiento que podamos tener de esa situación, el poder, cuando detectemos un posible bulo, pues decir que efectivamente son datos que no están contrastados, que son erróneos. Yo, por tanto, no es lo mismo una localidad como puede ser Encinas Reales, con todo respeto, evidentemente, y sobre todo al alcalde, al que aprecio tremendamente, pero tiene un número de habitantes limitado y todo el mundo se conoce con más facilidad, al caso de Lucena, en el que estamos hablando de pues muchísimo mayor número de habitantes, más difícil controlarlo, y yo no puedo dar datos exactos, es imposible. Sí sé, como todo el mundo lo sabe, eso es público y notorio, las personas que van a diario al centro de salud para hacerse la prueba PCR. Son números que pueden estar en torno al 50, 60, 70, perfectamente a diario se vienen haciendo. Evidentemente, cuantas más pruebas se hacen, más casos se detectan porque, como he dicho al principio, son asintomáticos. Yo creo, es una opinión muy personal, que evidentemente no tengo contrastadas, pero a la vista de los datos, intentando un poco sacar e inferir conclusiones, pues probablemente de esos 60, 70 casos que se realizan a diario, pues un 15 o un 20% perfectamente pueden ser o pueden dar positivo. Yo creo que va por ahí más o menos. Pero, insisto, eso es así y así funciona. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es sacar un enlace con la web municipal para que las personas que quieran entran en la web del ayuntamiento y aparecerá el número de casos a diario que vaya publicando la Junta de Andalucía, que son los datos oficiales. Oficiosos, insisto, por cada contagiado, o por cada persona que tenga el PCR el positivo, pues podemos estar hablando de 7 o 8 personas que tienen que guardar cuarentena. Ni siquiera, y además yo hablando con la delegada territorial, y aquí quiero también agradecer y romper esa lanza en favor del delegado del Gobierno y de la delegada territorial de Salud y Familia, ya me manifestaban que en caso de que hubiese personas, porque eso es importante también resaltarlo, hay personas que tienen que estar en cuarentena, que tienen que estar aislados en sus domicilios, aunque no tengan PCR positivo, pero han estado en contacto con personas que sí lo tienen y, por tanto, lo pueden desarrollar, tienen que guardar la cuarentena, tienen que estar en sus domicilios, en sus casas, y tienen que estar aislados o aisladas, sí o sí. Y esos casos en los que los rastreadores, y ya hay un compromiso por parte de la Delegación Territorial, si los rastreadores, por lo que sea, detectan que efectivamente no se está guardando la cuarentena, será la Delegación Territorial la que se ponga en contacto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y con la Policía Local para que sean ellos los que hagan ese seguimiento a esas personas que están vulnerando de alguna manera, bueno, pues esas directrices, que es verdad que hay que estar confinados, que se viola de alguna manera o se lesiona, mejor dicho, su derecho a poder deambular, pero evidentemente es que es la única manera de evitar que se propague, la única. Entonces, yo hago también ese llamamiento a esa responsabilidad, porque evidentemente es que estamos todos expuestos a que nos pueda pasar, todos, y yo el primero. Pero evidentemente, llegado ese momento que nadie desea, lo que tengo que hacer es guardar los 14 días de cuarentena, porque es la única forma de evitar que yo pueda contagiar a otras personas. Y que evidentemente se está multando, eso también lo quiero dejar claro, o sea, que se está multando a todas las personas que vayan sin mascarilla.
a todas las personas y, por supuesto, a los que estén consumiendo en forma de botellón y todo eso también. A la prudencia, con ese llamamiento a la responsabilidad, como decía al principio, individual y colectiva de todos los lucentinos y de las lucentinas, a que extremen todas las medidas de seguridad y las medidas higiénico-sanitarias, todas las que están marcadas precisamente por las autoridades sanitarias, a fin de que finalmente, de verdad, podamos conseguir controlar esta evolución de la pandemia, del virus, en nuestra localidad, que evidentemente, como he dicho, aunque las cifras son públicas y las pueden consultar en la página web de la Junta de Andalucía, yo ya he hablado con el delegado del Gobierno y con la delegada territorial de Salud, pues evidentemente ya empiezan a preocupar sobremanera y hay que adoptar las medidas necesarias para evitar que efectivamente se pueda propagar más de lo debido en nuestra localidad. Los integrantes de dicha comisión han sido los representantes de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional, también técnicos de la Delegación de Servicios Sociales y de Salud, como ha dicho Juan, integrantes de los portavoces de los distintos partidos políticos de la oposición y también delegados concejales de prevención, de seguridad y de urbanismo, ¿no? Y servicios operativos. Me sumo a todas las palabras que ha dicho nuestro alcalde. Las medidas que se van a adoptar, hemos estado hablando de varias medidas, tanto a nivel de centros escolares como a nivel poblacional. Y únicamente estamos a la espera antes de elaborar el decreto, pues que todas aquellas propuestas de los distintos integrantes de la comisión pues también se pongan encima de la mesa y se puedan consensuar y valorar. También me sumo a las palabras de Juan de que muchísima prevención. Vamos a seguir con el tema de las mascarillas, de guardar la distancia de seguridad, de la higiene, de potenciar un poquito más la higiene y que vamos a salir de esta. Más tarde o temprano saldremos de esta y vamos a intentarlo entre todos. Es responsabilidad de todos. Muchas gracias.